Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia organizada por el capítulo latinoamericano y del Caribe de la International Network for Government Science Advice, INGSA. Mi nombre es Soledad Quirós y soy miembro del comité directivo de INGSA, capítulo latinoamericano y del Caribe. En esta ocasión queremos reflexionar sobre el asesoramiento científico en el contexto de la pandemia de COVID-19. El asesoramiento científico nunca ha sido tan crítico ni tan visible como lo ha sido durante la pandemia. La provisión efectiva de pruebas a los encargados de formular políticas y su capacidad para incorporar esa información a las políticas públicas son fundamentales para las respuestas nacionales e internacionales a esta crisis. Sin embargo, ¿qué hemos aprendido sobre el asesoramiento científico en una crisis y cómo pueden la ciencia y la política trabajar mejor juntos en un futuro incierto? En su presentación de hoy, el profesor Sir Peter Gluckman analizará los distintos aspectos de la asesoría científica que han sido críticos para entregar información relevante y oportuna a los tomadores de decisiones alrededor del mundo. El profesor Sir Peter Gluckman se formó como pediatra y científico biomédico y tiene una cátedra universitaria distinguida en el Instituto Liggins de la Universidad de Auckland. También ocupa cátedras honorarias en el University College of London, University of Southampton y la National University of Singapore, donde actúa como asesor científico principal del Instituto de Ciencias Clínicas de Singapur. Ha publicado más de 700 artículos científicos en fisiología perinatal y del desarrollo, neurociencia y endocrinología, biología evolutiva y medicina. Además, es autor de libros de divulgación científica y técnica. Presidió la Comisión de la OMS para acabar con la obesidad infantil entre el año 2014 y el 2017. Sir Peter fundó INGSA en 2014 y continúa presidiendo la organización. Es miembro además de la Junta Directiva del International Science Council y fue seleccionado presidente electo de la organización para convertirse en presidente este año 2021. Desde el año 2009 y hasta el 2018 fue el primer asesor científico en jefe del primer ministro de Nueva Zelanda. También fue enviado científico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda y coordinó la Secretaría de la Iniciativa de Pequeñas Economías Avanzadas. Ha escrito y hablado extensamente sobre las interacciones sobre ciencia política, ciencia y diplomacia y ciencia y sociedad. Ha recibido los más altos honores científicos y civiles en Nueva Zelanda y numerosos premios científicos internacionales. En el 2016 recibió el premio de la AAAS en diplomacia científica. Es miembro de la Royal Society of London y la Royal Society of New Zealand, miembro además de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido. Los dejo entonces con esta presentación de Sir Peter Gluckman, la cual se titula Asesoramiento científico para una nueva década, crisis y recuperación. Thank you for the opportunity to speak to CELAC today. I'm only sorry that the current situation for global travel makes it impossible for me to be with you. I thought what I would speak about today was the lessons we learned from the COVID pandemic regarding the role of science advice and how that might extend beyond COVID to the other attributes and role of science advice in every country. COVID represents a unique natural experiment in which every country in the world has had to grapple with uncertainties, emergent science, and an emergency that's required governments to recognise that evidence is critical in the decisions that they make, be it about the restrictions they made in relationship to the early stages of the pandemic, the continuing decisions they make as the pandemic evolved, the decisions they make about the use of vaccines as vaccines become available, and broader decisions about diplomatic and other aspects that flow from the pandemic, its impact on the economy, on social lives,
on diplomatic relationships and so forth. But it's interesting that when the pandemic broke out, many countries did not have an established science advisory mechanism and had to create ad hoc mechanisms to deal with the issue. And I think it's important, therefore, to stand back and think about what are the elements in science advice. One element is obviously the generation of knowledge through researchers, academics, not only within one's own country, but how that knowledge can be obtained and understood when it develops in another country. Knowledge generation. Without the capacities and the basic institutions of knowledge generation and interpretation, science advice is not possible. But more particularly is the issue of synthesizing that knowledge from different domains, what I call evidence synthesis. And I think particularly in COVID, where there has been so much evidence emerging so quickly, the challenge of how that evidence is brought together and interpreted is a real challenge for the science community if systems do not exist for that evidence synthesis. Perhaps the most common bodies that are good at evidence synthesis are either academies of science or special scientific commissions that get set up. But even if the evidence is synthesized, the evidence needs to be transmitted to the policymaker and the politician. It's a very distinct process. It's a very sensitive process. It's one in my judgment, requires particular skills, what I call evidence brokerage. It's the skills of making sure that the policymaker understands what the evidence really means, and equally that the scientists have provided the evidence that the policymaker needs. This does not mean that evidence makes policy. We must always remember that policy is made on a large range of different considerations. Policy making, after all, is about making choices. Choices between different options, which affect different stakeholders in different ways with different spillover consequences. What evidence does is provide an understanding of what the system of interest is, in this case COVID, and what the implications of each option are. It is for policymakers and politicians then to judge those other more values-based attributes on which policy is ultimately made, be it fiscal priorities, public opinion, electoral contract, other priorities, diplomatic considerations. They all enter into the policy-making process. And the question, therefore, is who should do brokerage? Brokerage, at least in the country I come from, New Zealand, is conducted by the science advisors. These are people who have expertise in understanding science and understanding policy and act as interpreters between the two. In non-Anglophone countries, science advisors are not generally appointed, and their brokerage is a more ad hoc process, often from the president of a national academy or from the chairman of a particular commission. Now, I'm not going to spend time on it today, but I think that there's a need to recognise that brokerage is not just a matter of providing a formal report in writing to a policymaker. It's also about that informal discussion with the policymaker to make sure they understand the meaning of the evidence. And that's why, in the end, brokerage is probably best done under most circumstances by trusted individuals who have the trust of the science community, the trust of the public, and the trust of the policy community. Arrogance by scientists is the worst enemy of science advice.
Science advice must be given, recognising, and COVID has shown this very obviously, that science does not have all the answers. That at the time that advice is needed by government, there's always a lot of uncertainties. And those uncertainties must be transmitted honestly to the government. This is the complexities and sophistication of science advice. So let me go back and take these issues of brokerage and evidence synthesis in a little bit more detail in relationship to the pandemic. If we look around the world at evidence synthesis, in the early days this was dominated by epidemiologists, virologists and modelers. Often that data was provided in very definitive ways, not necessarily acknowledging the uncertainties that might exist around that data. But what is clearly needed as well, and has been needed from the outset, is social science, behavioural science, political science, economic science, in other words, a plurality of inputs so that the government understands fully the evidence base on which they make decisions. And I think we're now seeing, as the pandemic proceeds further, that the importance of a plurality of inputs into the evidence synthesis is essential. And here again, academies or other groupings of a diverse group of scientists and from different disciplines can do well in framing the question and bringing it together in a trans and interdisciplinary way to inform policy making. One of the debates that emerged when you observe different countries through the pandemic is, at times, scientists have fought for access to power. They want to be the ones who give the policymaker their view, their advice. My view is that's been harmful. My view is where there is a pre-existing system that defines the mode of access through academies, through science advisors, it's more likely that the advice will be appropriately given. And that brings me to a critical point. We must distinguish between scientists who are advocating for a position beyond the evidence and those who are acting as brokers, who are communicating what we know, what we don't know, what are the caveats on what we know. At the end of the day, if we do that well and acknowledge that there is an inferential gap between what we know and what we conclude, then we will have the trust of all the players with whom trust is needed if science is going to help make for better policy making. This trust is becoming more and more critical as we face the issues of misinformation and disinformation affecting the progress on the pandemic. We've seen how misinformation has been used to limit compliance with social distancing and masking in some countries. It's certainly being used to cause confusion around vaccines and promote vaccine hesitancy and vaccine resistance, and therefore the importance of the scientific community maintaining its role as a trusted voice and communicator of knowledge is critical. It's easy for me to say, from the point of view of a person who sits at the interface between science and policy, the issue is this is a broader issue around the conduct of science in the broader public arena. One thing that has been worrying me, and we've been collecting through INGSA how science advice has evolved through the pandemic in different countries, is most countries do not have a well-established pre-existing science advisory mechanism. And one would hope that the lessons from this pandemic would have led already to moves to embed the processes and institutions of science advice and ensure that there was capacity development of those who are taking on the role of being brokers. And INGSA stands ready at all times to help train people
in that latter set of skills. But the reality is, as yet, few governments are taking this opportunity to recognise that science advice is not just a matter of dealing with emergencies, but it's a matter of virtually every decision that a government makes in social policy, environmental policy, innovation policy, economic policy. And I particularly mention social policy because I think one of the phenomena that is of most interest is to see the rise of the importance of good, robust social science contributing to the scientific inputs into government. Certainly in New Zealand, the bulk of the science advisors and their greatest utility has evolved into being in the social sector domains of government. So in general, my conclusion is there's been a wake-up call from COVID. The world has not necessarily used science advice as well as it might have. Some countries have done very well, some have not. But it should be a wake-up call to all countries that science advice is essential, and in my view that needs pre-existing ecosystem of universities, research institutes, national academies, advice to legislatures where legislators like in Argentina and in Chile have important roles to play in policy making, advisors to the executive of government, think tanks and so forth. It's a complicated ecosystem. It's not a simple matter of one science advisor or a single national academy. It requires an ecosystem where the various players work individually and together to create effective mechanisms of knowledge generation, knowledge synthesis, and knowledge brokerage. This also has broader implications for how science will evolve in the 21st century. It means that the skills of transdisciplinarity, the skills of science communication, the skills of science to policy interactions, the skills of transdisciplinarity will be needed by many scientists as we address more and more of the problems, of the so-called wicked problems, climate change, biodiversity loss, social challenges to social cohesion, etc., etc. And in that regard, international cooperation and international interactions are critical. There's concern at the moment, as you know, about whether the WHO was properly equipped to do some of the decisions that needed to be made in a hurry. And there's work underway from different committees and including work from within INGSA itself on whether we can enhance the use of science and the way it's used within emergency responses. And then finally, let's think more broadly about the uses of science advice. We've seen science advice used in pandemics. At the other end of the spectrum, some countries are very good at using science advice or science in forecasting, technology assessment, and horizon scanning. We need to now be thinking, and our scientific community is doing a lot of thinking, about what the world will look like in 10 years' time, 20 years' time, and 30 years' time, and what are the implications for that for the public policy. In my experience, the bulk of science advice is about making sure that the policy community fully understands the system they want to affect, change, or amend. Secondly, to point out the options that emerge from understanding the system and the implications of each option. But the choice of option is ultimately a values-based choice for the policy community and the political community. And I think it's important we understand science does not have all the answers, but without science, the answer that's made is less likely to be a good answer. So I hope in Latin America, as in elsewhere around the world, governments will take the opportunity that has emerged in the lesson from COVID and seek to develop
pre-existing science advisory mechanisms, not just to use in emergencies, but to use in the everyday business of governing. Thank you very much. Hola. Muchas gracias a las organizadoras y los organizadores de este tercer foro CILAC, el primero virtual, por darme la oportunidad de comentar la excelente presentación que nos ha hecho Peter Glackman. En América Latina, como intuye Peter Glackman, la pandemia nos encontró en general mal preparados para incorporar el conocimiento científico a la toma de decisiones. Esto se debe a un sinnúmero de razones que Peter Glackman también delinea, pero de las que me gustaría reforzar algunas. Primero, la naturaleza de los sistemas políticos y sus dinámicas en la región. Segundo, la naturaleza y relativa debilidad de los sistemas y sectores científico-tecnológicos. Tercero, el rol y la importancia que la sociedad le da a la ciencia. Cuarto, la falta de oportunidades de formación o carrera para lo que Peter Glackman llama knowledge brokers, agentes de conocimiento o corredores del conocimiento en una metáfora bursátil. Sobre la naturaleza y dinámica de los sistemas políticos latinoamericanos, mucho se ha escrito. Cambiarlas supera por mucho las expectativas de este foro CILAC. Sin embargo, cabe mencionar que a nivel global, los sistemas presidencialistas como los nuestros son menos propensos a tener estructuras permanentes de asesoramiento científico al Poder Ejecutivo, dejando esta función ya sea a los ministros responsables de ciencia y tecnología, normalmente más preocupados en la política para la ciencia que en la ciencia para la política, o bien a consejos de ciencia y tecnología, cuyos consejos raramente son requeridos por el Poder Ejecutivo. Son más frecuentes las estructuras de asesoramiento científico de los parlamentos, a veces surgidas de las bibliotecas de Congreso, como en el caso de Chile, o a través de mecanismos creados específicamente para esto, como el Instituto en México. La debilidad de nuestros sectores científico-tecnológicos sí es parte central del debate de este foro. No hemos avanzado mucho en el pasado reciente y en particular seguimos teniendo una situación de gran heterogeneidad de capacidades. En este sentido, varios países de la región están trabajando en el desarrollo de vacunas para la COVID-19, en muchos casos identificando por primera vez a la ciencia de manera simbólica con el futuro del país, expresando el nombre de vacunas como soberana o patria. Sin embargo, las capacidades tecnológicas y de alguna manera la soberanía y patria tecnológicas para producir las vacunas todavía están lejos de ser alcanzadas. Somos testigos de las dificultades que tienen Argentina y México para producir conjuntamente la vacuna licenciada por AstraZeneca, entre otras razones aparentemente por la falta de planta de producción acordes a normas internacionales y a la dificultad de importar insumos clave retenidos por las potencias sí más avanzadas en ciencia y tecnología, cuyos sistemas de ciencia y tecnología están mucho más consolidados. Un argumento más para invertir en ciencia y tecnología a largo plazo. El tercer punto se refiere a la relación entre ciencia y sociedad. Y aquí surge la necesidad de fortalecer los espacios de comunicación y educación científica. Una sociedad que no asuma la importancia, se apropie, dirían los colegas colombianos, se apropie socialmente de la ciencia, no exigirá a los gobiernos que la utilicen para tomar decisiones. Pero la sociedad necesita conocer también los procesos de la ciencia y sus incertidumbres para poder valorarla. Esto es fundamental en momentos en los que la dinámica del conocimiento, como en el caso del COVID, hace que ciertas recomendaciones cambien y se identifiquen sucesivamente distintos métodos de protección basados en conocimientos que parecen contradecirse y por lo tanto no ser creíbles. Esto requiere de cambios fundamentales en la educación científica. Establecer estructuras de asesoramiento científico en el Estado dependerá no solamente de políticos casualmente más esclarecidos, como podría ser el caso del presidente Sagasti en Perú, que es un especialista globalmente conocido en política de ciencia y tecnología, sino de que la sociedad presione porque las políticas y los políticos incorporen sólidamente el conocimiento científico. El cuarto ítem son los agentes del conocimiento profesionales, que constituyen este último eslabón faltante. Debemos no solamente entrenar científicos y profesionales de diversas áreas en este aspecto específico de la comunicación científica, esta comunicación entre ciencia y política, sino también ofrecer oportunidades de carrera a esta nueva profesión. Esto incluye el mecanismo para incorporar científicos en las distintas áreas del gobierno, más allá de la ciencia y la tecnología, incluyendo las relaciones exteriores para contribuir asimismo a lo que se ha dado en llamar diplomacia científica, hoy tan necesaria para combatir la pandemia y centrar en la negociación por las vacunas.
En el marco de estas 4 premisas, los gobiernos de América Latina han reaccionado, aquellos que lo han hecho, mayormente estableciendo comisiones de expertos. Estas comisiones fueron evolucionando a medida que avanzaba la pandemia, incluyendo una mayor participación de voces diversas, más allá de los médicos infectólogos convocados en general en primer lugar. Primero epidemiólogos, luego modeladores, matemáticos, sobre todo científicos sociales, fueron dando más robustez al asesoramiento científico, acompañando también el proceso de descubrimiento de la ciencia sobre el virus, su forma de transmisión y los demás nudos de conocimiento de la pandemia. La Constitución y los mecanismos de consulta a las comisiones generaron en algunos países ciertos inconvenientes. En un momento, el gobierno de Perú intentó reducir el aforo de las tiendas, decretando que 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, solamente podían salir a hacer las compras los hombres, y martes, jueves y sábado las mujeres. Esta medida, contra lo que se preveía, provocó grandes concentraciones en los días habilitados para las mujeres en las tiendas, mientras que los días que para los hombres las tiendas estaban vacías. Una muestra más de la importancia de la consulta de las comisiones y de que la composición de estas incluya perspectivas diversas, incluyendo la de género. Para terminar, quisiera reflexionar sobre otro ejemplo concreto. En este momento de la pandemia, una pregunta aguda y compleja domina la agenda pública en muchos países. ¿Escuelas abiertas o cerradas? Acá entra en discusión la ciencia con la ética, con los derechos humanos. ¿Cuál es el rol de la información científica en este conflicto entre dos derechos humanos, el derecho a la educación y el derecho a la salud? Las ciencias médicas, la arquitectura, los modelos matemáticos y computacionales nos permiten establecer los principios de cómo preparar una escuela y una comunidad educativa en pandemia. Las neurociencias, la psicología, la pedagogía nos hablan de la importancia de los distintos momentos de desarrollo neuronal y psíquico en el aprendizaje y la socialización. A la vez, nos explican cómo la fatiga ante los cuidados hace más abiertas al riesgo a las personas. ¿Cómo encontrar el camino científica y socialmente aceptado que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo proteger adecuadamente el futuro de nuestros países? Este es tal vez el mayor desafío para el asesoramiento científico y para el poder político en América Latina hoy. Ojalá este foro CILAC nos ayude a avanzar en encontrar respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre del capítulo de América Latina y el Caribe de INSA, quisiera agradecer la contribución del profesor Peter Gluckman y los comentarios de Ernesto Fernández Polcuch. Quisiera destacar además algunos de los conceptos que nos han dejado sobre la relación entre conocimiento científico y políticas públicas, la necesidad de contar con capacidades de asesoramiento científico para tomar decisiones políticas informadas por evidencia. El profesor Gluckman destaca además, nos señala que el asesoramiento científico no se trata solamente de la transmisión de conocimientos desde la comunidad científica al gobierno para la toma de decisiones, sino que se necesita contar con una capacidad para transmitir e interpretar conocimiento. Él define entonces un ecosistema que incluya generación de conocimiento, la interpretación de conocimiento y la transmisión para la toma de decisiones. Él define entonces la necesidad de tener transmisores, vinculadores entre conocimiento y políticas públicas, lo que él llama brokers para asesoramiento científico, individuos que tengan comprensión tanto de los problemas y la situación de las distintas ramas de la ciencia, o que puedan acceder a contribuciones de las distintas ramas de la ciencia y la comprensión de las complejidades de la toma de decisiones. Individuos que tengan tanto la confianza de la comunidad científica como la confianza de la sociedad y los gobiernos. Define entonces un ecosistema, como un ecosistema que incluya las capacidades de generación de conocimiento, interpretación de conocimientos disponibles, la síntesis entre conocimientos de distintas disciplinas,
y esta transmisión hacia el gobierno, hacia los decisores que toman políticas públicas. Señala que las evidencias de la ciencia no hacen políticas, sino que las evidencias informan la política, que en última instancia es la toma de decisión, la selección entre distintas opciones. La pandemia encontró, como señala el profesor Gluckman, a algunos países que contaban con capacidades de asesoramiento científico, mecanismos establecidos para asesoramiento científico, pero la mayoría de los países tuvieron que organizar sistemas ad hoc para poder dar apoyo y análisis de evidencias para la toma de decisiones. En particular, como señala también Ernesto, en América Latina la mayoría de nuestros países no contaban con estas capacidades y tuvieron que organizar sistemas a medida que se desarrollaba la pandemia y tenían que tomar decisiones complejas que incluían no solo la necesidad de contar con asesoramiento de la medicina y de las ciencias biológicas, sino también incluir contribuciones de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, de las ciencias de comportamiento, para poder adoptar opciones en situaciones complejas. Esperamos entonces que estos aprendizajes que estamos realizando en esta situación compleja nos dejen como lección que el asesoramiento científico, no solo en situaciones de emergencia y de incertidumbre, como han sido los de esta pandemia, son necesarios, sino que también todas las decisiones de gobierno en situaciones complejas, en particular en problemas complejos que involucran temas transdisciplinarios o multidisciplinarios, como podría ser el cambio global, la conservación, la biodiversidad, los cambios ecológicos, la necesidad de contar con esta capacidad de asesoramiento científico. Esperamos que esto se concrete. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.